Te hago una pregunta. ¿Cuál es la pesada carga que estás llevando en tu vida? Porque hoy Dante nos enseñará por qué cargamos pesos que nos aplastan y cómo podemos liberarnos de ellos. Dante acaba de terminar el largo recorrido por el antepurgatorio, cuando de pronto se queda dormido y se ve transportado en sueños por un águila que lo deposita frente al umbral de la puerta del purgatorio propiamente dicha. Puerta que solo pueden atravesar aquellos que están ya preparados para enfrentar la purificación de los 7 vicios capitales. Dante despierta y efectivamente está allí. Pero ¿cómo fue que realmente llegó hasta ahí? ¿Y cuáles serán los desafíos que deberá enfrentar ahora nuestro valiente poeta? Pero antes de entrar de lleno en este misterioso y sugestivo mundo del dolor y la misericordia, quiero pedirles que se inscriban ahora mismo al canal y que me dejen un me gusta para que así el algoritmo de YouTube haga circular este video y muchas más personas puedan beneficiarse de él. Y sin más demora, comencemos. Yo te lo cuento. El canto se abre con imágenes de la mitología griega que Dante siempre usa en su obra y lo hace con el fin de hacer un parangón con los conceptos cristianos de la revelación. La concubina del viejo Titón alboreaba ya en el balcón de Oriente, fuera de los brazos de su dulce amigo. Su frente resplandecía de joyas colocadas en formas que figuraban el frío animal que golpeaba la frente con la cola, el escorpión. Cuando yo, que llevaba conmigo la herencia de Adán, fui vencido por el sueño y me acosté sobre la hierba donde los 5 estábamos sentados. Y siguen una serie de imágenes mitológicas que hacen referencia al camino de purificación, cosa que el mundo antiguo había deseado y había de alguna forma presentido, tal como confirman los mitos, pero que solo la revelación cristiana pudo lograr que este deseo de salvación se cumpliera realmente. En fin, Dante despierta de su sueño y palidece de terror, como el hombre que de espanto se queda frío, dice, al ver que había despertado en otro lado, tal come había sognado, come fa l'uom che spaventato agghiaccia. Como siempre, hay un miedo al cual vencer. Y como siempre, la voz de alguien nos reconforta. No tengas miedo, dijo mi Señor, sosiégate, que hemos llegado a buen sitio. No debilites, sino afirma tu entereza. Mira hacia arriba, le dice, y abre el corazón y la mente. No tengas miedo y ten el valor de reconocer que el camino está siempre sostenido por alguien que te ama. El miedo nos invade cuando creemos estar solos o cuando deliberadamente nos imponemos esa soledad, aumentando aún más el temor. Y funciona en cambio exactamente al revés, abriéndonos a una mano amiga, fiel y amorosa, en la cual podamos confiar. Solo así podremos salir fuera de ese miedo paralizante. Esa mano amiga nos tirará fuera. Y con esta intención, Virgilio le revela a Dante cómo fue que realmente llegó hasta ahí, hasta la puerta. Virgilio de hecho le explica que mientras dormía, llegó hasta ahí Santa Lucía, quien lo tomó en brazos y lo llevó hasta allí. Él había soñado en la forma del águila. Es algo parecido a lo del canto 2 del infierno, si recuerdan, donde Santa Lucía, Beatriz y Santa María ayudan a Dante a salir de la selva oscura, llamando en su auxilio al mismo Virgilio. Si no lo recuerdan, les dejo el enlace del capítulo para que repasen. Dante, al darse cuenta que la gracia de Dios una vez más lo había acudido, recupera la confianza y reemprenden la marcha. Llegan así frente a 3 escalones de distintos colores, y sobre el último, a guardia de la puerta, un ángel, vestido color ceniza, símbolo de penitencia, que nada más verlos, pregunta: ¿qué queréis? ¿Dónde está vuestra escolta? Cuidad de que el haber llegado aquí
no os cause perjuicio. Preguntas que, según el criterio de Franco Nembrini, como saben es el autor de esta edición de la Comedia, son preguntas solo en apariencia banales, pero que dejan entrever la gracia enorme que significa en los momentos difíciles, cruciales de la vida, encontrar un amigo que no te hable banalidades, sino que te haga preguntas esenciales, como ¿quién es tu guía? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué estás realmente buscando? Y en definitiva, ¿qué le pides a la vida? Y son preguntas que, aunque no lo sepamos conscientemente, nos las hacemos todos los días, buscando algo por lo que valga la pena vivir. Buscamos constantemente un propósito que nos dé el equilibrio emocional y espiritual para seguir adelante. Claro, porque no todos los caminos son iguales, no todos los caminos son buenos, como veladamente nos advierte el ángel. Cuidad que el haber llegado hasta aquí no os cause perjuicio. Al inicio del camino del antepurgatorio, como recordarán, Dante comenzó su purificación con el rito bautismal. Aquí, en la puerta del purgatorio en cuanto tal, se someterá al rito de la confesión, simbolizada por los 3 escalones que están delante de la puerta. El primer escalón era de mármol blanco tan pulido y terso que me miré en él tal como soy. Refleja el examen de conciencia. El segundo, más oscuro, de una piedra azul turquí, áspera y seca, agrietada a lo largo y a través. Refleja la confesión verbal, durísimo esfuerzo que nos provoca vergüenza. El tercero me pareció de pórfido, tan rojo como la sangre que brota de las venas. Es la reparación a nuestro pecado a través de la caridad. Terminado todo este proceso, Virgilio le dice a Dante que le pida al ángel con toda humildad que les abra la puerta. Pero antes, el ángel le marca a Dante sobre la frente 7 P's con la punta de su espada flamante, diciendo: procura lavar estas marcas cuando estés dentro. Son las 7 P que simbolizan los 7 pecados capitales: soberbia, envidia, ira, asedia, avaricia y derroche, glotonería y lujuria. Como vimos, si recuerdan, en el primer capítulo del Purgatorio. Les dejo el enlace en todo caso aquí en descripción. De debajo de su vestidura, el ángel sacó 2 llaves, una color oro y la otra color plata, con las que abrió la puerta, explicándoles: cuando una de estas llaves falla y no gira bien por la cerradura, esta puerta no se abre. La una es más preciosa, pero la otra requiere del empleo de más ingenio y arte antes de que abra, porque es la que impulsa el resorte. De Pedro las recibí, y me dijo que me equivocara antes por abrir la puerta que por tenerla cerrada, con tal de que los pecadores se prostrasen a mis pies. Dice que si hay dudas sobre los méritos del penitente, más vale dejarlo entrar. ¿Pero qué representan las llaves? Son los elementos fundamentales de la confesión sacramental. El oro representa la gracia de Dios y la plata, el discernimiento del sacerdote que te confiesa. Se requieren ambas. Ha existido siempre el debate de por qué tenemos que confesarnos con otro hombre y quizás hasta más pecador que nosotros. Frente a este razonamiento, muchos deciden de pedir directamente perdón a Dios en la intimidad de su corazón. Pero hay 3 cosas que debemos considerar al respecto. La primera es bíblica, y es que el sacramento de la confesión o reconciliación, tal como lo practica la Iglesia Católica, fue un mandato directo que Jesús hizo a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y también reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. Esto se refiere al poder que Jesús le dio a San Pedro y a su iglesia y a todos sus sacerdotes para perdonar los pecados y volver en amistad con Dios. No basta confesarse directamente con Dios, si bien es el primer paso, mas Él
usa la colaboración de sus consagrados durante el sacramento, los cuales actúan en la persona misma de Cristo. Y esto nos lleva a la segunda consideración. ¿Por qué Jesús quiso que la reconciliación fuese a través de los sacerdotes y no directamente con Dios? Porque como hemos visto hasta ahora, a lo largo de toda la Divina Comedia, el ser humano necesita de experiencias concretas y no solo abstractas para poder sanar las dolencias del espíritu. Necesitamos que otro ser humano con un acto concreto nos dé la absolución para estar seguros de haber sido perdonados y más aún, para lograr perdonarnos a nosotros mismos. Lo cual, por cierto, es lo más difícil. Jesús mismo, con su encarnación, se puso en relación concreta con nosotros, con la especie humana, y es justamente esto lo que transforma la religión hebraica y todas las religiones antiguas de sumisión a un Dios lejano, inalcanzable, implacable, a relación de hijos con un padre. Una absoluta novedad. Esto lo cambiaría todo. Pero para esto Dios tuvo que entrar en el tiempo y en la historia y ponerse en relación concreta con nosotros. Y la tercera consideración, y no menos importante, de por qué la reconciliación, la confesión, se hace con intermediarios, es que de este modo podemos practicar la virtud de la humildad. Es una pedagogía que va abatiendo cada vez más nuestro ego. Por algo Jesús así lo dispuso. Dante y Virgilio atraviesan así la gran puerta de acceso al purgatorio. Escuchando el sordo golpe de la puerta cerrarse tras de sí, Dante se estremece, pero permanece firme. La forma del sendero es siempre igual, escarpado, estrecho e impracticable. Dante lo define como angostura. En italiano esto se traduce como cruna, que literalmente significa ojo de la aguja. Que noi fossimo fuor di quella cruna. Y es una referencia explícita al Evangelio. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar al reino de los cielos. El camino hacia la salvación es estrecho, como sabemos, porque exige un compromiso personal y total con Jesús, dejando atrás el pecado. Si ya llegaste hasta aquí, es porque el tema te toca en lo profundo, así que déjame un me gusta e inscríbete al canal. Sigamos. Nuestros poetas con mucha fatiga alcanzarán la primera cornisa, donde encontrarán a los soberbios. Era una cornisa plana que rodea el monte, cuya pared de blanco mármol y alta 3 veces un cuerpo humano, estaba entera esculpida con bajorrelieves tan hermosos que Dante expresa que es de tal belleza que la naturaleza misma sería vencida, como para subrayar que el arte con que Dios los había esculpido superaba cualquier belleza natural y cualquier obra artística humana. Es más, superaba su propio modelo, la realidad. En estos bajorrelieves están representadas 3 escenas bíblicas. La primera es la escena de la Anunciación. Y a Dante le parece casi oír hablar al ángel. Se hubiese jurado que decía Ave, porque también estaba representada allí aquella que abrió la puerta al supremo amor y tenía en su actitud impresas las palabras Ecce ancilla Dei, he aquí la sierva de Dios, igual que una figura se imprime en la cera. Como diciendo que ella, la Virgen María, es la cera que se deja modelar por el ángel al decir el sí con el que su libertad acepta el divino encargo. E avea in atto impressa esta favella, Ecce ancilla Dei, propriamente come favella in cera si suggella. Los otros 2 bajorrelieves representan, uno, la escena del rey David en su encargo divino de transportar el arca de la alianza, y el otro representa al emperador Traiano listo para partir a la guerra cuando es detenido por una viuda que le suplica justicia para su hijo asesinado, y por lo cual el emperador Traiano posterga su empresa. Con estas 3 escenas, Dante pone en resalte la grandiosa humildad de estos 3 personajes, David, la Virgen María y Traiano.
y donde nos recalca una vez más, como ya lo hizo en el canto 2 del infierno, en qué consiste la verdadera humildad. No se trata de la autocompasión de quien se minusvalora. Habíamos visto a Dante mismo usar esta estrategia de la falsa humildad para justificar su cobardía. No. En cambio, se trata de la serena certeza consciente de que a pesar de su pequeñez, Dios ha obrado grandes cosas en él o en ella. Grandes cosas ha obrado en mí el Todopoderoso, y santo es su nombre. Toda esta es una larga escena que le sirve a Dante para introducir a los soberbios, que purifican su pecado en este escalón de la montaña, y evidenciar así el contraste entre las dos posturas, soberbia y humildad. Estos penitentes caminan a lo largo de la cornisa bajo el terrible peso de enormes rocas que deforman su forma humana hasta hacerlos irreconocibles. Dice Dante: «Oh soberbios cristianos, míseros infelices, que enfermos de ceguera mental confiáis en los pasos que os hacen retroceder. ¿No os acordáis de que somos gusanos, nacidos para formar la mariposa angelical que vuela sin obstáculos hacia la justicia? ¿Por qué se ensorbece vuestro espíritu? Si sois nada más que insectos defectuosos, especie de gusanos cuya formación quedó manca». Franco Nembrini comenta esto diciendo que si perdemos de vista uno de estos dos términos, gusanos o mariposa celestial, dejamos de entendernos. Si olvidamos que somos gusanos, es decir, si ya no vemos nuestros límites, nuestra fragilidad, nos hinchamos de soberbia y orgullo, y al final nos encontraremos llevando pesos que nos aplastan. Pero tampoco debemos olvidar que estamos destinados a transformarnos en maravillosas mariposas según el plan de Dios para nosotros. Si perdemos de vista la perspectiva correcta, como dice Dante, confiáis en los pasos que os hacen retroceder. Porque caminar, avanzar, no necesariamente nos lleva hacia adelante. Los soberbios avanzan con esfuerzo enorme y recitando la oración cristiana por excelencia, el Padre Nuestro, que Dante, en su genialidad poética, adapta a la métrica de los tercetos, y que yo los invito a leer por entero bajo la luz de los comentarios de Franco Nembrini. No olviden que les dejo siempre en descripción el enlace de la traducción al español de esta edición. Léanlo, es una maravilla literaria. Pero sigamos. A propósito de la oración del Padre Nuestro, preguntémonos qué necesidad tienen estas almas del purgatorio por ser preservadas de la tentación y protegidas del mal, o más exactamente del malo, como dice la oración original en latín, del maligno. Estas almas ya no corren este peligro. Hasta ahora habíamos siempre visto durante los capítulos precedentes que eran siempre las almas negligentes del antepurgatorio a pedirle constantemente a Dante oraciones de intercesión para ellas. Pues aquí es donde se cierra el círculo virtuoso de la comunión de los santos de la que hemos venido hablando durante los capítulos del purgatorio. Son ellos los que aquí rezan por nosotros, los vivos. Y dice Dante que si estas almas, a pesar del peso que las aplasta, son capaces de rezar por nosotros, no podemos hacer otra cosa que rezar nosotros también por ellas. Es justo ayudarlas a lavar las manchas que llevaron de aquí, de modo que limpias y ligeras puedan subir a las esferas celestiales. Bensì de lor lavar atarle note che portar quinci, sicché mondi e lievi possano uscire alle stellate ruote. La exhortación de San Pablo aquí se hace experiencia cotidiana. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Una de las almas que Dante reconoce aquí es la de Provenzano Salvani, político muy en vista de la ciudad de Siena, quien en vida tuvo la presunción y la arrogancia de someter a su propia ciudad. Dante se extraña de verlo aquí tan pronto en el purgatorio.
Si el espíritu que espera para arrepentirse, dije yo, a llegar al límite de la vida, permanece fuera de la entrada y no sube aquí si no lo elevan buenas oraciones, hasta que pase un tiempo igual al que vivió, ¿cómo se permitió la llegada a éste? Dante calcula que Provenzano abrevió de mucho su estancia en el antepurgatorio de los negligentes en la fe. ¿Por qué? Porque cuando, aún en vida y estando su queridísimo amigo Dangeau pagando una condena en prisión, Provenzano decidió dejar de lado todo su orgullo y su arrogancia y presentarse en la Plaza Mayor de Siena a pedir limosna para pagar el rescate de su amigo. ¿Cómo fue que Provenzano fue capaz de un acto de caridad y humildad tan inesperado, tan impredecible? Pues gracias a la buena naturaleza de aquella amistad. Esto lo hizo capaz de humildad y compasión. Esta historia nos explica que existen amistades buenas y amistades no tan buenas. Que existe una buena solidaridad en el bien de ayuda recíproca que llevará a todos a la salvación. Y también existe una complicidad en el mal que nos conduce a todos a la misma ruina. Porque ya sea el acto bueno como el acto malo, involucra a todos los que nos rodean. No es tontería cuando las mamás y los papás advierten, cuidado con las malas juntas. Las consecuencias son casi siempre trascendentales. Ahora veamos, ¿por qué se cae en la soberbia y en el orgullo? Nuestro poeta nos sugiere que es por el afán de admiración y fama, de gloria terrena. De hecho, reflexiona: «Oh vanagloria de la grandeza humana, cuán poco dura tu verdor sobre la cumbre si no se sigue una época de decadencia. ¿No es la fama del mundo más que un soplo de viento que ora viene de aquí, ora de allá, y cambia de nombre como cambia de dirección? Pues claro, tal como las hojas en la copa de un árbol, la fama de uno es reemplazada por la de otros a lo largo de las estaciones. ¿Y qué es la fama de uno de aquí a 1000 años si el tiempo que vivimos es un batir de ojos respecto a la eternidad? A lo largo de todo este viaje sobrenatural que hace Dante, encontró muchas figuras, como Brunetto Latini, que vimos en el Círculo de los Violentos en el infierno. Les dejo el enlace en descripción para que repasen el capítulo. Personajes que, encontrando a Dante, solo una cosa le pedían: que no permitiera que su fama se desvaneciera en el olvido, que mantuviera vivo el recuerdo de ellos. Se llama vanagloria. Y si reflejamos todo esto a través de los siglos, nos damos cuenta que si bien en el pasado las personas, en su tentativo de victoria sobre la muerte, intentaban hacer cosas grandes, algo majestuoso que durara en el tiempo. Ya vemos, por ejemplo, las majestuosas catedrales, maravillosas construcciones que ellos estaban conscientes que no verían nunca terminadas en vida. O también grandes obras literarias, como justamente la Divina Comedia o muchos otros clásicos. O también lo podemos ver en estudios científicos e investigaciones que consumían la vida de quien lo hacía. Ahora, sin embargo, gracias a la avanzada tecnología que tenemos a disposición, todo esto se redujo a la búsqueda de la aceptación inmediata a través de likes, vistas, comentarios que puedan llevarlos a la fama, y por lo que las personas muchas veces pierden hasta la dignidad, la ética e incluso la sensibilidad más básica, prefiriendo, por ejemplo, grabar una escena en vez de acudir a la víctima de la escena que están grabando. Pues ese video les producirá millones de visualizaciones, lo que se traduce en dopamina inmediata y fama. Hasta ahora hemos caminado en la delgada línea que separa la soberbia, la cobardía y la humildad. Es muy fácil caer en la soberbia, en el orgullo y ver solamente la propia grandiosidad. Soñar con ser famosos y recordados en el tiempo. También es fácil disminuirse, subestimarse frente a la propia llamada,
por temor de no estar a la altura del esfuerzo que esto requiere. Es la falsa humildad que justifica la cobardía. Pero el difícil y áspero camino que Dante está haciendo es sin duda el de la verdadera humildad. Él logra entender que la grandeza de lo que está haciendo, el viaje interior, la catedral de palabras que está construyendo, él tiene claro que es un don y que si no lo vive en la perspectiva de lo divino, de lo eterno, será efímero. Dante está consciente que debe continuamente llamarse a la atención, que debe sostener ese combate interior para no caer en el orgullo, y que este don que se le dio, su gran inteligencia, su capacidad de usar el idioma, no se le transforme en condena y termine aplastado por el enorme peso de su propio orgullo, o peor aún, en el infierno. En síntesis, el anhelo de fama mundana o vanagloria, Dante lo posiciona en el infierno. ¿Tenía razón? ¿Quién podría negar que la fama sin la guía de la virtud puede conducirnos a la condena? Incluso aún en vida muchas veces. No, Dante no se equivocaba. Oh vanagloria dell'umane posse, con poco verde in sulla cima dura, se non è giunta dalle etadi grosse. Non è il mundan rumore altro che un fiato di vento, che or vien quinci e or vien quindi. E muta nome perché muta lato. La vostra nominanza è color d'erba, che viene e va, e quei la discolora, per cui ella esce della terra acerba. Amigos queridos, hemos llegado al final de este capítulo. Pero Dante y Virgilio seguirán caminando por el escalón de los soberbios, observando magníficos bajorrelieves esculpidos en el terreno que representan escenas de soberbia castigada. Se les aparecerá luego un ángel que los acompañará por donde podrán subir a la siguiente cornisa, la de los envidiosos. Y pasando un ala sobre la frente de Dante, el ángel le borra una de las 7 P que habían sido impresas en su frente cuando atravesaron la puerta del purgatorio, librándolo así del peso del pecado de soberbia. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Quiere decir que estos contenidos profundos te cuestionan, y no es casualidad. Los invito a inscribirse al canal y a poner un me gusta y también un comentario para que me digan qué les está pareciendo la obra, qué produce dentro de ustedes, qué reflexiones les hace hacer y en especial qué piensan de este capítulo. También compártelo con todas aquellas personas que tú sepas que puedan apreciarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Yo te lo cuento.